Que no eres, pero Él esa es
porque Él nos... Señor, entonces, da esta de que ni la vida, padres, alto, una otra cosa que hace del amor de Dios es en Cristo Jesús. Ven, démosles un aplauso a esa palabra poderosa. Ahí se las dejo, pero no es de esto que les quiero hablar. Vamos a orar para que sea el Señor manifestado, para que sea Él preparado pueblos. Es un privilegio, Padre Santo, estar aquí dándole gracias. La libertad de darte, de hablar de ti. Tenemos la libertad de venir aquí personas. Padre, prepáranos para lo que vamos a empezar antes del que vamos a hablar. Segunda de Reyes, Naamán, general del ejército del rey, era delante. No tenía porque por medio de él había dado Jehová. Era este hombre valeroso, extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Sabemos. La cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo al profeta, esta le dijo a su, si rogase mi señor al que está en este es un texto que quita mucha, pero para poder entender tenemos texto de este. Con el peleando por mucho a los sirios. Este texto comienza a hablar. Era un general del ejército de Siria. Y en el versículo 1, ¿me lo puedes poner por favor? Vemos que Naamán era general del ejército de Siria. Y dice que era un varón de alta estima por el rey. Y
Y vamos a ver qué más nos dice la Biblia de Naamán. Nos sigue diciendo que era grande, es decir, era exitoso. Un hombre que tenía, vamos a decir, todas las puertas abiertas con el rey. Pero también nos dice la palabra allí que por medio de él, el Señor le había dado salvación. ¿A quién? A Siria. Pero entonces nos decimos, pero bueno, ¿y cómo es esto? Que el Señor utilizó a Naamán para darle salvación a los sirios. Si el pueblo escogido de Dios era Israel, ¿verdad? Pero este versículo dice que Jehová dio salvación a los sirios. El problema en este momento era que habían dos reyes en Israel. Estaba dividido. ¿Cómo están los del seminario? ¿Se acuerdan? Uno de Judá y otro de Israel. Y ambos reyes, dice la Biblia, que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y esto nos trae una enseñanza a colación aquí. Cuando decidimos no ver ni obedecer a Dios, Él comenzará a usar nuestros propios enemigos para limpiarnos y para humillarnos y para hablarnos. Déjame decirte que Dios tiene muchas formas creativas de trabajar con cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón de muchas maneras. Y sé que se va a valer de cualquier manera para llamar nuestra atención. Voy a usar otro método para hablarle, ya que está duro de corazón a veces. Y Dios usará aún a tus enemigos, dice allí la palabra, ¿verdad? Y se pondrá del lado de tus enemigos para limpiarte a ti, para humillarte y para darte un corazón humilde. No sé si es amén o ay, ¿verdad? Y este mensaje no es para juzgarte. Este mensaje no te creas juzgado por esto, sino para reposicionar nuestros corazones en el lugar que el Señor quiere que estemos, para lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Dios usará aún a nuestros enemigos. Él puede usar a uno de nuestros enemigos para enseñarnos, y aún lo que tenga que hacer lo va a hacer, porque Él nos ama y estamos en un proceso. Y la buena noticia es que Dios siempre cumple su propósito en nuestras vidas. Siempre cumplirá ese propósito en tu vida. A veces nos va a costar mucho, lágrimas de sangre tal vez. Pero de que lo vamos a oír, lo vamos a oír. Digan conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y la obra que Él comenzó en ti, la buena obra la va a terminar también. Amén. Y como Dios tenía algo con Israel, Él no iba a dejar que Israel se apartara y se alejara. Él iba a utilizar hasta los sirios, hasta su enemigo. Ahora hablemos un poquito de Naamán. Dice la Biblia que era un hombre exitoso, que era grande en estima, que el rey lo tenía en alta estima y que tenía éxito.
en el versículo 1. Y el versículo 1 nos habla de muchos halagos para Naamán, porque él tenía un estatus social alto. Dice que era un hombre valiente y que tenía un ejército a su disposición. Pero el versículo 1 termina diciéndonos que era leproso también. Que aunque tenía todas esas cosas, era un hombre leproso. Aunque tenía todo externamente en orden, tenía una lepra que lo estaba matando. Y escuchen esto, existe una condición externa en la vida de Naamán. Interna en la vida de Naamán. Y cuando él llegaba, cuando él llegaba a casa, que se quitaba su armadura, que se quitaba la espada, que ya no estaba rodeado de gente, había una condición interna que lo estaba matando. Y había una condición interna que se llamaba lepra, terrible en ese entonces. Y que la lepra comienza a comerse la piel, empieza como pequeñas manchas blancas o ronchas, a tal punto que se va comiendo los músculos y hasta los huesos. Y la persona queda reducida a nada. Es una enfermedad gradual. Al principio tú la puedes tapar y la puedes cubrir, la puedes esconder detrás de tu armadura, detrás de tu casco, detrás de tu éxito y detrás de todo lo que se pueda tapar. Pero dice la palabra que cuando llegaba a casa y todo esto salía, la gente que lo conocía, la gente que estaba allí a su alrededor, íntimos, los que estaban allí con él, dicen que eran los únicos que se enteraban que él tenía esa lepra. La lepra es una enfermedad incurable. Y muchas veces podemos ser externamente exitosos. Muchas veces podemos tener muchas cualidades, muchos talentos. Podemos estar bien arreglados. Podemos estar externamente bien ante los ojos de los demás. Pero internamente estamos luchando con cosas escondidas que la gente no ve, pero que ha llevado años, y poco a poco eso te ha estado carcomiendo y te ha estado matando tu corazón. Y si no eres sanado, eso te va a destruir. Hay una lepra espiritual que Dios quiere sanar. Y creo que el momento es ahora, es hoy. Él está posicionando esta iglesia para lo que Dios va a hacer. Pero hay cosas internas que tienen que suceder. Tienen que suceder primero, antes de que nosotros veamos todo lo que Él va a hacer en esta iglesia. Hoy Dios quiere hablar de la lepra del corazón. Porque Dios quiere que lo que Él va a hacer no sea externo. Lo que Él va a hacer en esta iglesia, en tu vida, que comience desde adentro hacia afuera. Él quiere sanar lo que nadie ha visto en tu corazón. Solo tú lo conoces.
hay una lepra espiritual. Bueno, ¿y qué es la lepra espiritual? Se preguntarán. Y la lepra espiritual son las deficiencias que nosotros tenemos en nuestras vidas y que hemos luchado con nuestro carácter. ¿Alguien aquí tendrá alguna deficiencia de carácter? Yo la tengo. ¿Alguien aquí tiene alguna deficiencia en sus emociones? ¿Alguien aquí puede reconocer que hay déficits en nuestro temperamento? Si lo podemos reconocer, nosotros tenemos una lepra en nuestro corazón que hay que sanar. ¿Y sabes lo que sucede con esas deficiencias? El enemigo las encuentra cuando tú vas avanzando, encuentra un lugar allí en la deficiencia y es por allí es donde él te va a atacar. Y es por ahí en donde va a entrar y va a comenzar a hablarte otra vez. Pero hay una promesa de Dios para esta iglesia, para tu vida, para tu corazón, para tu familia. Y es que el Señor no te va a dejar incompleto, el Señor no te va a dejar fragmentado, el Señor va a completar esa obra. Él lo ha dicho y yo lo creo. Amén. Muchas veces esa lepra en nuestras vidas nos mantiene frustrados, derrotados, pero esta palabra de hoy, es para ti. Amén. Y no es sino para traer sanidad a tu corazón, para traer liberación. Es para que estés bien, porque el Señor quiere que tú estés bien. Él quiere que yo esté bien. Él quiere que su iglesia esté bien. Amén. Vamos a seguir en el versículo 2. Y dice el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha. Como les dije, no sabemos cómo se llama esta muchacha, no sabemos qué edad tenía esta muchacha, pero lo que sí sabemos es que ella era del pueblo de Israel. Y sabemos que ella conocía que Dios sanaba y restauraba. Y sabemos también que ella había visto al profeta de Dios hacer milagros en nombre de Dios. Y esta muchacha trabajaba en la casa de Naamán y ella había visto que el ejército de Naamán, o sea, había visto lo que el ejército de Naamán no había visto, porque ella convivía en la casa de Naamán. Ella era la que se había fijado que cuando él se quitaba la armadura, había visto la lepra de Naamán. Y ahora te digo, quizás van a haber personas que vean tu lepra. Y el Señor va a permitir personas que vean la lepra. Pero no van a ver tu lepra para hacerte sentir mal, ni para destruirte, ni para criticarte. Dios la va a permitir porque ellos tienen el corazón de Dios y porque son personas que aman a Dios. Porque son personas que quieren verte sano y levantado, limpio. Y cuando Dios permite que alguien vea tu lepra y sea alguien que Dios haya enviado en tu vida, no te hagas el sordo. No te hagas el sordo cuando Dios te envíe un mensajero.
Escucha, Dios va a permitir que una muchacha o un muchacho vea tu lepra. Ella sabía que no podía dirigirse directamente a Naamán. Él era el general de un ejército y ella era del pueblo enemigo. Ella va a donde su señora y le dice en el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Esta muchacha que no era nadie, era una sirvienta, era esclava. Le dice a la esposa de Naamán, hay un profeta de Dios en Samaria, y si tú vas a ir a su casa, tú puedes pedirle que te sane. Eso es lo que ella le dice. Y yo quiero decirte hoy que tú estás aquí en la casa correcta, donde Dios puede sanar esa lepra. Dios viene trabajando en cada uno de nosotros, yo lo sé. Hoy estás en el lugar donde Dios puede tocar tu corazón y sanarlo completamente. ¿Y sabes cuándo comienza la sanidad de Naamán? Cuando decidió oír a una muchacha, a una simple muchacha. En el momento en que él decidió oír ese consejo de alguien que no tiene ninguna posición de altura, sino que es una simple muchacha, pero él oyó el consejo, oyó la palabra. Entonces algo comienza en su corazón para traer sanidad en su vida. Así que el Señor te dice que estés atento a su palabra, que inclines tu oído a su palabra, que abras tus oídos espirituales, porque es en la palabra que Dios te está dando, es donde tú vas a encontrar la sanidad. Es en la palabra de Dios. La palabra es la que te va a dar la fe para salir del lugar donde estás. En la palabra de Dios encontrarás allí el milagro. En la palabra de Dios vas a encontrar la sanidad. Por eso Dios quiere que siempre tengas un oído atento a la palabra, al consejo y a la sabiduría que viene de Él. En Deuteronomio 28:1, el Señor declaró, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te bendecirá, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. En el momento en que tú dejas de oír la palabra, hay un espíritu que ataca los corazones que es sordo-mudo. Y Jesús tuvo que reprender ese espíritu. Muchas veces, un espíritu sordo-mudo. Porque cuando dejas de oír, dejas de hablar. Y cuando dejas de oír la palabra de Dios, dejas de declarar la palabra de Dios. Él siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y todos los que estaban allí estaban oyéndolo. Estaban oyéndolo, pero naturalmente, no espiritualmente. A eso era que él se refería. Naamán oyó el consejo de una muchacha.
Y los siguientes versículos dicen que él fue donde el rey de Siria y le pidió cartas y permiso para poder ir a Israel, porque este era un territorio enemigo. Y dice que llegó donde el rey de Israel y le dijo: vengo aquí para que me sanen de mi lepra. Y el rey de Israel dijo: pero ¿y quién crees tú que soy yo? ¿Acaso yo soy Dios? Se rasgó la vestidura, dice la palabra. Dice, esto es una trampa. Y dicen que Eliseo oyó lo que el rey había hecho. Vamos a ver qué dice ahí en el versículo 8, acompáñenme. Dice: y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé en quién yo he creído. Amén. Eliseo sabía. Eliseo dijo: que nadie rasgue su vestidura, que venga a la casa de Israel, porque hay profeta en Israel. Dice la Biblia en el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y el versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero. Yo venía preparado con mis caballos y con y me manda un mensajero. Y el Señor les había mandado primero una muchacha que lo aconsejó. Y ahora le manda un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Qué fácil, ¿verdad? Muy fácil, qué bendición, wow. Yo estuviese así, no lo sé. Pero Dios no le pidió nada, o sea, no le pidió ninguna cosa extraordinaria, no le pidió que hiciera una hazaña, sino que le dio unas instrucciones muy sencillas, muy fáciles de hacer. Porque así son las cosas del Señor, son sencillas, son fáciles. Son instrucciones sencillas. Son simples, pero las complicamos cuando llegan aquí a nuestro corazón. Ahora acompáñenme en el versículo 11, que dice: y Naamán se fue de la iglesia. Se fue molesto. ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te hizo algo? Me voy de esta iglesia. No vuelvo. ¿Pero qué pasó? ¿Te hicieron algo grave? Para que te vayas así y no vuelvas. Y mira lo que dice Naamán. Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldré luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ya él venía ya con un concepto ya de lo que el Señor tenía que hacer según él. Por eso se enojó. Por eso se enojó. Miren, muchas veces la respuesta de Dios a nuestros problemas es para revelar nuestro verdadero problema. ¿Tú crees que Dios no podía hacer lo que dijo? Claro que sí, totalmente. Él podía hacerlo. Pero eso no era la respuesta que él necesitaba. Quizás tú estás esperando una respuesta
de parte de Dios de una forma y Dios te da otras instrucciones. Porque Él no te va a dar la respuesta que esperas, sino la que tú necesitas. Y por eso es que muchos hoy están estancados allí en el corazón. Porque están como Naamán. Están furiosos. Esperando la respuesta. Esperando que Dios le responda de una forma y la forma que tú esperas. Y Dios te está dando otras instrucciones, mucho más sencillas. La respuesta de Dios son buenas y son sencillas, amén. Pero ellas están todas diseñadas para tratar tu corazón. Porque eso es lo que Él quiere, limpiar tu corazón. Antes de limpiar tu carne, Él va a limpiar tu corazón. Porque para Dios es más importante tratar con tu corazón que con tu lepra externa. Para Dios es más importante sanar la lepra de tu corazón que sanar la lepra de tu carne. Grábate eso. Porque la lepra de la carne era solo allí la manifestación de la lepra que había en su corazón. Y muchas de las cosas que a lo mejor hoy estamos atravesando externamente es una manifestación de las cosas o de lo que estamos viviendo, de lo que estamos batallando internamente. Y Dios no quiere simplemente cambiar el externo de tu vida. Él quiere cambiarte por dentro. Nosotros hemos venido en todo este tiempo, hemos estado hablando de eso, del corazón, del corazón. Y todo se centra allí, en la limpieza de nuestro corazón. Desde el principio le dije que este era un mensaje no para avergonzarte, es un mensaje para inspeccionar nuestro corazón, para posicionarnos en el lugar correcto, porque Dios quiere bendecirte. Dios sí quiere levantarte y Dios sí quiere cumplir lo que te ha prometido, pero Dios quiere que estés posicionado correctamente y que tu corazón esté en el lugar correcto para poder hacer lo que Él te ha prometido que hará. Amén. Es tu corazón, eso es lo que Él anhela, porque dice que nuestro corazón es lo más engañoso que hay, pero Él es el único que lo conoce. Amén. ¿Y saben cuál era el problema de Naamán? ¿Sí saben? Él dijo: yo vine aquí a la casa del profeta y ni siquiera me recibió. Me mandó un mensajero. Me mandó a alguien para recibirme. Y yo que vine de Siria y vine con carros y vine él se fue con todo, con todas sus riquezas, fue a llevar presente, de todo llevaba. Pero Eliseo ya sabía cuál era el problema de Naamán. Ya el Señor se lo había dicho. ¿Y cuál era el problema de Naamán? A ver. Su orgullo. Su orgullo. Naamán tenía un problemazo, un problema de orgullo. Tanto éxito, tanta posición, que estaba lleno de orgullo. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12. Él empieza diciendo así este versículo: Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahí está el orgullo. Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El Jordán era un río normal, cualquiera. Hay mejores ríos en Damasco, más limpios y más bonitos, decía él. Y si me lavo allá, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo.
no es lo mismo, porque tu sanidad no está en cómo quieres las cosas, sino como el Señor ha dicho que son. Obediencia. Tu sanidad está en lo que Él ha dicho que hagas. Ahí está tu sanidad, Naamán. No es lo mismo. Y hay una razón, porque Él sabe que tú lo ves como poca cosa. Y es allí donde Él quiere que te metas, allí en ese río, que dices que está sucio. Ay, no, pero es que yo me voy a otra iglesia, ese es mejor. No, es allí donde el Señor te puso. Y tu obediencia y tu sometimiento y el humillarte para hacer lo que Dios dijo es precisamente lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Hacer lo que Él prometió que va a hacer. Limpiar, dejar, ser más humilde. El orgullo de Naamán. Yo debía haber puesto el orgullo de Naamán. Y le voy a hablar un poco de ese orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es un espíritu silencioso que no discrimina a nadie. Es increíble, pero creo que es el pecado quizás el número uno. El número uno. Porque está muchas veces en el liderazgo. El Señor me usa. Los que son muy usados por Dios y de los que también Dios levanta y llega a usar tremendamente, como lo hizo con también quien era el ángel de luz que estuvo siempre al lado de él y se enorgulleció. Ya lo sabemos quién es, pero yo no voy a hablar de él. Así que en Proverbios 6, 16 al 17 dice que el Señor, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera son los ojos altivos. Y primera de Pedro 5:5 dice, estad sujetos, sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace? Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay algo que Dios resiste y es el orgullo. Dios resiste a los soberbios. Mire, fíjense que este mal es tan terrible y es tan silencioso que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Es como el que tiene mal aliento, ¿verdad? Hablamos y todo el mundo sabe, menos la persona que tiene el mal aliento. Vamos a hablar un poquito vamos a darnos cuenta cuando nosotros tenemos orgullo. Vamos a hacer así como una introspección. Rapidito. Primero, la falta de gratitud. La falta de gratitud, la gente malagradecida, son personas orgullosas. Cuando tú te crees mejor que otro, eso es orgullo. Cuando hablas mucho de ti, yo, el Señor me habla, mucho. Eso es orgullo. Cuando te cuesta oír o seguir un consejo. Cuando alguien que te ama te da un consejo y no tienes humildad para oírlo. Y cuando no aceptas corrección y eres incorregible y te molesta cuando alguien te va a aconsejar, te va a corregir. Como hizo Naamán, se va furioso. Me voy de la iglesia. No. La falta de servicio no le sirves a nadie, pero quieres que todos te sirvan a ti. Allí hay orgullo. ¿Y cómo trata Dios con el orgullo? ¿Cómo trata Dios con el orgullo? Dios te manda una invitación a que te humilles.
Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. La humildad es necesaria para que Dios nos levante. Si en algún momento te encuentras en un lugar bajo de tu vida, asegúrate de que te humilles delante de Dios, porque Él te va a exaltar. Él te va a exaltar. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 16:18, que fue el título de la prédica. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia es orgullo. ¿Y sabe por qué Dios nos invita a humillarnos? Porque Él quiere levantarnos. Él quiere levantar su iglesia. Él viene a buscarnos. ¿Y sabe por qué Dios nos invita a humillarnos? Porque Él le da gracia al humilde. ¿Y sabe por qué Dios está tratando con Naamán? Porque Dios no quiere que Naamán muera. Porque Dios quiere que él esté bien. Porque Dios quiere que su iglesia esté bien. Dios quiere que tu familia esté bien. Dios quiere que tus hijos estén bien. Dios quiere también que tu economía esté bien. Bueno, y si no quiero humillarme, antes del quebrantamiento es la soberbia. El Señor te va a quebrantar. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Y por qué Dios nos estará hablando así? Porque el Señor quiere sanar nuestro corazón. Porque Él quiere tumbar la muralla que hay en el corazón, que no le ha permitido hacer lo que Él quiere hacer en tu vida y en la iglesia. Naamán, ¿por qué estás tan enojado? Porque el profeta te dijo que tenías que lavarte en el Jordán 7 veces. Pero si eso es para tu bien, te mandó algo tan difícil. Y gracias a Dios que Él tenía allí gente a su alrededor que el Señor le ponía para que lo aconsejaran. Vamos a regresar a Segunda de Reyes 5:13. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, dice la palabra, descendió. Y aquí hay como esa palabra que dice: te humillarás, descender. ¿Por qué no podía ser algo tan sencillo como eso? Y allí Naamán entendió que el problema era su orgullo, el orgullo de su corazón. Y dice la Biblia en el versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y yo me estoy imaginando a Naamán allí, de mala gana. Se quitó todo. Se metió. Se ve. Sigue igual. La primera. La segunda. Porque si era que si se le fuese y se hubiese estado borrando a medida que él se iba zambullendo, ¿no? Y usted se dará cuenta allí el estado de humillación que era para Naamán desnudarse ante todo su siervo, ante su ejército y mostrar su vulnerabilidad ante todos,
Había peor humillación que esa. Y obedecer a ese profeta que ni siquiera le dio la cara, sino que envió un mensaje. Y una vez, y otra vez. Y este hombre tiene que mantener ese proceso por 7 veces, dice allí. Y el Señor hoy te dice, completa ese proceso. Completa ese proceso, es sencillo. Te va a doler quizás. Aunque no veas nada, aunque aún te veas la lepra allí, completa el proceso. Mas la Biblia dice que él perseveró y completó el proceso. Se humilló hasta el final y su piel era como piel de niño. En la última zambullida fue que vino a ver eso, hermanos. Así que damos gracias porque el Señor, yo sé que es el que restaura. Él va a restaurar mi vida. Él va a restaurar tu vida. Señor, tú vas a restaurar mi familia, tú vas a restaurar mis hijos, porque así tú lo has dicho y yo lo creo. Tú vas a restaurar mi corazón, tú estás limpiando, tú estás haciendo. Yo sé que la obra no termina aún, pero la estás haciendo. Cuando estemos cara a cara a Él, estaremos completos. Amén. Y dice la palabra en Lucas 4:27. Jesús habló de Naamán en Lucas 4:27. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El sirio, él no era israelí. Esa es una promesa para todos aquellos, todos los gentiles. Somos limpiados por el Señor si oímos y hacemos y obedecemos. Jesús habló de Naamán. ¿Por qué? Porque él se humilló. ¿Por qué? Porque él oyó al profeta y él se humilló. Así que el Señor te dice, oye atentamente mi palabra, óyela. Ponla en práctica. Camina en la palabra. Ella es la que va a traer sanidad, restauración. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que no somos una obra completa, sino que tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que vienen cosas grandes, Señor. Y aquí estamos, Padre amado, aquí estamos. Mantenemos la unidad en el Espíritu, Señor, porque tú eres nuestra cabeza, Jesucristo. Tú nos amaste. Tú nos amas. ¿Y saben cómo nos ve el Señor? ¿Por medio de quién? Nos ve por medio de ese lente que es la lupa que se llama Jesucristo. Él nos ve limpio. Él nos ve limpio. Y nosotros tenemos que alcanzar por medio de tu palabra y de tu corrección eso, Señor, para verte cara a cara, Señor. Para el momento en que vengas, Padre Santo, aquí está, Señor, tu novia limpia y sin mancha, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que seguirás haciendo. Gracias, hermanos. Gloria a Dios.